Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, saludamos a José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Doctor Chalco, buenos días. Gracias por acompañarnos. Dos temas, ¿no? Pero empecemos con el que terminamos la entrevista con el general Paco Moncayo, el decreto 730. Hay una parte en este decreto que habla de contextualizar a la conmoción interna por la delincuencia organizada. Usted decía en su cuenta de Twitter que se enmarcaría ahí la posibilidad de la muerte cruzada, cambiándonos al plano político. Muy bien, buenos días, estimado Milton y Verónica. Qué gusto poder estar con ustedes en esta mañana y un saludo a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso medio. Yo creo que hay que ser claros en que el decreto 730 emitido por el presidente cumple varios objetivos. Por un lado, efectivamente, un combate a los intentos de quebrantar la soberanía estatal que faculta, que legitima, que es un instrumento jurídico de conformidad con la Constitución, de conformidad con la ley, para que precisamente las Fuerzas Armadas puedan actuar. Sin duda, objetivo uno. Pero cuando miramos la ratio legis o la motivación del decreto o lo que se denomina las razones de la norma, se encuentra precisamente ahí de que el Ejecutivo, citando una disposición que fue realizada por la Corte Constitucional oportunamente respecto del estado de excepción de octubre del 21, que era un estado de excepción por una inseguridad en el Ecuador, la Corte determinó en su dictamen respecto de la vigencia de este estado de excepción algunas luces, algunas definiciones sobre la conmoción interna, señalando que los fenómenos delincuenciales de cuya intensidad se desprende violencia y una subida exponencial de criminalidad es precisamente una grave conmoción interna. Entonces, Milton, constitucionalmente, en el artículo 148, el presidente de la República en cualquier momento puede activar la muerte cruzada. Y siempre es un elemento constitucional en el escenario que se está viviendo del juicio político. Decimos, por un lado, es tan constitucional el juicio político cuando se lo hace bien, es tan constitucional, pero a la vez es tan constitucional también el activar una muerte cruzada. Pero las causales de la muerte cruzada que el Ejecutivo puede activar son tres. Dos de ellas no requieren el dictamen previo de la Corte Constitucional. Reiterada obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, la primera, y la segunda, grave crisis política y conmoción interna. Y aquí era el gran conflicto. ¿Qué es conmoción interna? La Corte Constitucional en el 2021 dio ciertos indicadores, ciertos argumentos sobre conmoción interna que hoy están citados en el decreto 730, señalando efectivamente que la situación excepcional que vive el país de una alta criminalidad es conmoción interna conforme a lo que la Corte Constitucional lo dijo oportunamente en el dictamen 6 del estado de excepción del año 2021. Ahora, no necesitaría, porque el 148 dice, cuando a su juicio, a juicio del presidente, pero ¿no será que está haciéndolo de alguna manera premeditada el gobierno en este decreto cuando escucha voces en la Asamblea que dicen, no, aquí no hay causales, dices que firma la muerte cruzada, no la vamos a acatar? Yo creo que el Ejecutivo, a distancia de lo que ha sido el sainete del juicio político, el Ejecutivo sí prepara el camino bien. El Ejecutivo sí hace el camino jurídico adecuadamente y está con este decreto combatiendo la inseguridad, insisto, objetivo principal, objetivo legítimo, pero a la vez está guardando efectivamente un as bajo la manga en donde precisamente está dentro de la motivación de este decreto expresamente determinando la condición de conmoción social que vive el país, que por cierto, esta condición de conmoción social que vive el país, efectivamente, basta y sobra con que el presidente la considere, basta y sobra con que el presidente, desde su discrecionalidad,
desde su discrecionalidad, crea que esto es así. Pero, sin embargo, lo hace bien cuando lo asienta en un instrumento jurídico que precisamente en el caso de una eventual muerte cruzada, yo creo que el juicio político está caído no solamente porque no hay el debido cumplimiento de los estándares mínimos jurídicos y no existe el peculado. Yo digo, el juicio político no está caído, nunca ha estado erguido, nunca ha estado de pie, ya está archivado. Pero sin lugar a duda, apreciado Milton, en el escenario constitucional el Ejecutivo cuida un camino posible que podría ser la muerte cruzada al establecer en el decreto 730 que efectivamente vivimos una conmoción social. Ya vamos a hablar sobre el juicio político. Yo solo quiero terminar con el tema del 730 en el artículo 3, que habla de disponer al SNAI las previsiones para respaldar a militares y policías que puedan ser sometidos a procesos judiciales. Aquí están hablando de que van a aplicar la fuerza y muchos policías y militares se pueden ir presos. Vea, yo creo que aquel artículo 3, si no recuerdo mal, del decreto 730, tiene un error. ¿Cuál es el error? No hacía falta decirlo. No hacía falta decirlo. Pero hace falta ponerlo, ya. No hacía falta. ¿Por qué? Porque la Constitución ya nos establece, pues, de que hay la presunción de inocencia y se buscarán medidas sustitutivas a la privación de la libertad permanente. Además, ya el artículo 54 de la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza, donde se establece precisamente las atribuciones de la policía, del ejército, ahí también está establecido con claridad de que se tendrá que usar medidas sustitutivas a la prisión preventiva a policías, a militares, bajo un principio de la presunción de inocencia, que es un principio constitucional. Yo creo que era innecesario, pero sin lugar a duda también es seguramente una disposición que se estableció en el decreto para dar serenidad, para dar tranquilidad a las fuerzas públicas, a las fuerzas del orden que tendrán que actuar. Yo creo que era innecesario. Es indudable que vivimos un momento de terrorismo, yo no lo veo que es exagerado. Si miramos la disposición del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 366 expresamente nos define qué es el terrorismo y es este momento de terror en un sector de la sociedad o en toda la sociedad, ¿no es cierto?, por una suerte de atentado a la vida, a la libertad, a la integridad de las personas, que se hace de manera repetida. Yo creo que es indudable que eso está viviéndose. Aquello afecta a la soberanía en su dimensión de supremacía. Vea, Milton, la soberanía a veces se piensa que solamente es en el contexto internacional, y ahí yo escucho las críticas a este decreto. Vaya error. La soberanía tiene dos dimensiones. En el contexto internacional se denomina independencia, la soberanía desde la independencia que se cuida, y la soberanía en su contexto interno es la supremacía. ¿Qué significa la supremacía? Que no exista poder ajeno al Estado, al interior, que quiera condicionar al Estado, un poder al interior, mientras que la independencia es un poder desde el exterior que quiera condicionar al Estado, y ambos hacen soberanía. Pues claro, la soberanía está siendo afectada desde la dimensión, insisto, interna, supremacía. ¿Es correcto el uso de las Fuerzas Armadas? Correcto, es absolutamente correcto. Yo creo que es exagerado el artículo 3, sí, como usted bien ha citado del decreto. Yo creo que no hacía falta, bastaba y sobraba con que citemos simplemente que se cumpla la Constitución y la ley en el artículo 54 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, ya dice pues de que se pongan siempre, el juez intente medidas sustitutivas a los militares y a los policías que hacen un uso legítimo de la fuerza. Y además dice algo más, que los militares y la policía no deben ser destituidos, no deben ser sancionados por parte de su orden militar o su orden policial y deben seguir percibiendo todos sus derechos laborales, por ejemplo. Todo eso está en la ley, no hacía falta ponerlo en el decreto. 8:54, estamos conversando con José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Abogado, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre los alcances que tiene este decreto ejecutivo 730 de cara a reprimir la amenaza terrorista y también las limitaciones del mismo, porque considerando que un decreto no puede estar por encima de, por ejemplo, el Código Penal o la Constitución, ¿qué limitaciones tiene este decreto? Yo creo que el decreto no tiene ninguna dificultad constitucional ni legal. Yo creo que la Constitución aquí tiene que ser la norma base y efectivamente la Constitución habilita que las Fuerzas Armadas puedan precisamente combatir la inseguridad y la defensa de la soberanía.
Insisto, esto es fundamental, por ahí debemos partir. La defensa de la soberanía. Y la soberanía tiene una dimensión de supremacía que está siendo afectada, es decir, fuerzas internas que están subyugando al poder del Estado. Esa es la dimensión de la soberanía que está siendo afectada. Es constitucional desde ese punto de vista. Luego, que las Fuerzas Armadas ingresen precisamente a combatir a un terrorismo. ¿Qué es un terrorismo? Sería la siguiente parte para medir la legalidad. El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 366, nos dice expresamente que el terrorismo supone que una persona individual, vea usted, individual incluso, o formando asociaciones armadas, provoquen o mantengan en estado de terror a la población o a un sector de ella, atentando a la vida, atentando a la integridad de las personas en su ambiente físico o a la libertad de estas, y usando distintos instrumentos, como por ejemplo explosiones, bombas, medios de transporte para esto. Yo creo que es indudable, y ningún ecuatoriano podríamos decir de que no vivimos entonces una configuración de lo que se denomina terrorismo en el Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que está clarísimo aquello. En consecuencia, a mi punto de vista, no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad ni de ilegalidad el decreto. No lo tiene. Más bien, tiene el atributo, como conversábamos previamente con Milton, el atributo de incluso cuidar una posible herramienta constitucional de la muerte cruzada. Bien, ahora sí, sobre el juicio político al presidente, es un hecho que el informe que se ha elaborado en la Comisión de Fiscalización recomienda no seguir con el juicio político al presidente de la República. Aquí unas preguntas, doctor. Primero, esto tiene que ser votado en la Comisión de Fiscalización y como sabemos, aparentemente habría 5 votos que buscan que se siga con el juicio político. ¿Qué pasa si es que este informe es votado en contra? No, lo primero, hemos visto más del sainete, ¿no? Hemos visto más del sainete. Lo primero, hemos visto a un asambleísta que en título de ser vocal del Consejo de Administración de la legislatura ha elevado una consulta precisamente de lo que usted está señalando, Milton, al coordinador de la unidad jurídica de la Asamblea. Bárbaro despropósito. Y bárbaro despropósito por 2 razones. La primera, vea usted cómo se incumple la ley. La única persona que puede hacer consultas de acuerdo a la ley y al reglamento de la función legislativa, la única persona que puede hacer consultas al coordinador jurídico es el presidente de la Asamblea o el Consejo de Administración de la Legislatura, no un asambleísta. No lo puede, porque eso está proscrito. No se puede hacer lo que no está permitido. Primero. Segundo, en este mismo sainete hemos visto que se intenta que un coordinador jurídico dé un criterio sobre la interpretación de la ley. Eso no corresponde en derecho. El único que puede interpretar la ley es el Procurador General del Estado con efectos vinculantes, es decir, con efectos de cumplimiento. Primera cuestión. Y claro, la pregunta viene bien, porque efectivamente la Comisión de Fiscalización y Control Político, para que la audiencia nos comprenda, tiene a 9 integrantes, es decir, que la mayoría sería con 5. Y parece ser que habrían 4 votos, de lo que se avisora, 4 votos en favor del archivo y 5 votos en contra del archivo. Esta sería la situación, más sin embargo el presidente de la comisión se encuentra en esos votos de minoría, que sería quien está orientando obviamente que se realice el informe. Cuando se reformó la ley orgánica de la función legislativa, Milton, se previó que siempre pase al pleno la resolución. Esto hay que ser muy claros. No puede quedar en la comisión. Esto es imposible que suceda. Yo escucho voces que señalan, quedará aquí. No, no va a quedar ahí. Ya, pero ¿cómo sale? Si votan en contra, si la mayoría de la comisión rechaza, ¿cómo llega? ¿Como un informe no aprobado? Vea, yo creo que el informe debería pasar así. Como que el informe no ha recibido los votos de mayoría. Y en el pleno discutan los votos. Pues en el pleno pongan las razones de por qué no están de acuerdo con el informe de la comisión. Por eso pasa al pleno. El pleno es el que toma la decisión en última instancia. La comisión solamente es un órgano que informa, pero con informe no vinculante. Ok. Esto es importante. Pasa el informe, llega como llegue al pleno, tiene que llegar, como sea, como llegue, aprobado o no aprobado. ¿Qué pasa si la mayoría en el pleno dice, no nos interesa lo que dice la Comisión de Fiscalización, seguimos con el juicio? ¿En base a qué? Puede suceder. Vea, Milton, la reforma que se hizo a la ley orgánica de la función legislativa tiene este error o este vicio, si usted quiere, que se permite que siempre llegue al pleno para que el pleno tome la decisión final.
podría ser que en el Pleno se discuten argumentos, razones, fundamentos para precisamente buscar una destitución porque se quiere que se vaya. O podría ser que se llega a la sensatez y efectivamente ahí queda. Pero esto sí es importante desde una dimensión, Milton, que yo veo que nadie lo está analizando. ¿Cuál? La responsabilidad internacional del Estado, que debería cuidar el Pleno, Milton. Es decir, si llega un informe de la Comisión de Fiscalización que dice archívese y el Pleno, sin elementos de convicción, sin prueba, sin razones, continúa con el juicio político, va a quedar demostrado de que no han existido pues las pruebas suficientes para destituir al Ejecutivo. Y eso puede generar una responsabilidad en la comunidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, pero si la Asamblea dice, no me importa lo que diga la Comisión y sigo adelante con el juicio, ¿en base a qué informe enjuician al presidente? Es imposible. Ahí estamos frente a una lógica del todo o nada, que es lo que hemos visto este tiempo, y precisamente una nueva arbitrariedad. Pero lamentablemente, Milton, en esto hay que ser muy claros. La Constitución y la ley no ha establecido que esto se quede en la Comisión de Fiscalización. Yo le digo no se queda directamente, pero sí tácitamente. Se queda tácitamente. Porque no podría avanzar el juicio aunque el Pleno de la Asamblea diga, no me importa lo que digan ustedes. Pero sería importante entonces en esa línea de que existan 5 votos diciendo no avance el juicio en la comisión. El problema aquí es de que parece ser que podrían existir solo 4 votos en la comisión y 5 votos diciendo avance. Ahí entonces, esos 5 votos que dicen avance, a mi punto de vista, deberían presentar un informe, ¿sí?, en contra de la propuesta presentada por el equipo técnico que está preparando y que tendrá Pero no se puede presentar un informe de posturas. No está previsto un informe de posturas, pero al menos deberían ellos hacer una contraposición para que lleven al debate del Pleno, ¿no? Es decir, en el debate del Pleno vendrá una posición de estos 5 asambleístas de la comisión y seguramente el Pleno tendrá que tomar una decisión. Yo considero, al no estar establecido en la ley y al no estar establecido en la Constitución, posibilidad distinta, esto tendrá que resolverse en el Pleno. Y si el Pleno resuelve sin la existencia de pruebas, sin la existencia de elementos de convicción, podría generar una responsabilidad internacional para el Estado.